Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios, pueblo. Lo que usted va a escuchar es demasiado impactante. Así que presta mucha atención a este video, ya que Cristo viene y está a la puerta. Y está hablando fuertemente. Es terrible lo que usted va a ver ahora en este video. Oiga, si usted quiere ser cristiano, piénselo bien, porque lo que viene es muy fuerte. Nunca olvidé el sabor de la muerte, el sabor del agua mezclada con excrementos, sangre y odio. Nos obligaron a beberla, uno por uno, frente a toda la aldea, mientras reían, mientras escupían versículos del Corán sobre nuestros cuerpos arrodillados en la tierra caliente. Yo tenía 55 años cuando me dijeron que ese sería mi último día como cristiano, o mi último día vivo, que tendría que elegir entre negar a Cristo o morir de la manera más humillante posible. Pero lo que esos hombres no sabían en ese momento, lo que ninguno de nosotros podía imaginar mientras temblábamos de miedo, es que Dios no había terminado de escribir nuestra historia. Y lo que sucedió después de beber esa agua, después de tocar el fondo más profundo del valle de sombra de muerte, cambió todo. Para siempre, porque a veces, Dios permite que camines por el infierno, solo para mostrarte que incluso allí, Él es Dios. Mi nombre es Sila Socorro, y antes de contarte sobre el día que cambió mi vida, necesito que entiendas quién era yo, de dónde venía, y por qué estaba en uno de los lugares más peligrosos del planeta para llevar el nombre de Cristo. Soy pastor evangélico, o mejor dicho, era pastor evangélico en una de las regiones más mortales del mundo para los cristianos, el estado de Borno, en el noreste de Nigeria. Si alguna vez has escuchado las noticias internacionales, si alguna vez has visto los titulares sobre África, probablemente has oído hablar de Boko Haram, de los ataques terroristas, de los secuestros masivos, de las niñas de Chibok, de las aldeas enteras quemadas hasta los cimientos, donde solo quedan cenizas y silencio. Pero lo que no se cuenta en las noticias, lo que no aparece en los titulares ni en los reportajes de 5 minutos, es lo que se siente vivir allí. Cómo se siente despertar cada mañana sin saber si ese será el día en que lleguen a tu puerta. Cómo se siente mirar a tus hijos a los ojos y preguntarte si volverás a verlos crecer. Cómo se siente reunirse para adorar al Dios vivo en un sótano oscuro, húmedo, lleno de mosquitos, en completo silencio. Porque si cantas demasiado alto, si oran demasiado fuerte, te encuentran. Y cuando te encuentran, no hay misericordia. ¿Cómo se siente ser pastor de un rebaño que disminuye cada semana? No porque la gente pierda la fe, no porque se alejen de Dios, sino porque literalmente desaparecen. Un domingo están allí, al siguiente, ya no, y tú nunca sabes si huyeron, si fueron secuestrados, o si sus cuerpos están en alguna fosa común en medio del desierto. Esa era mi realidad. Pero déjame llevarte al principio, porque mi historia no comenzó en el miedo, comenzó en la esperanza. Yo nací en esa región hace 55 años, en una pequeña aldea llamada Mafa, a unos 30 kilómetros de Maiduguri, la capital del estado de Borno. Mi padre era granjero. Trabajaba de sol a sol cultivando mijo, sorgo y maní en tierras que habían pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Tierras rojas, secas, implacables bajo un sol africano que te quema la piel, incluso a las 6 de la mañana. Mi madre vendía telas en el mercado local. Hermosos tejidos coloridos que las mujeres usaban para hacer sus vestidos tradicionales. Era conocida en toda la región por su habilidad para regatear y por su risa contagiosa que podías escuchar desde 3 puestos de distancia. Crecí jugando fútbol descalzo en calles de tierra roja, persiguiendo gallinas, robando mangos de los árboles de los vecinos. Una infancia simple, pobre, pero feliz. La fe siempre estuvo en mi familia. Mi abuela paterna, una mujer pequeña pero feroz llamada Ngozi, fue quien me enseñó los primeros versículos de la Biblia.
Los memorizábamos en inglés porque ella decía que era el idioma de la educación y del futuro. Todavía puedo verla sentada en su estera tejida, con su Biblia desgastada en las manos, pronunciando cada palabra lentamente mientras yo repetía después de ella. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En ese momento esas palabras eran solo palabras. Hermosas, sí. Importantes, claro. Pero no las entendía realmente. No las vivía hasta muchos años después. Mi padre me llevaba a la iglesia cada domingo. Una pequeña estructura de bloques de cemento con techo de zinc que se calentaba como un horno durante el día. No teníamos aire acondicionado, ni siquiera ventiladores, solo ventanas abiertas y la esperanza de una brisa ocasional. Caminábamos 5 kilómetros bajo el calor sofocante para llegar allí. 5 kilómetros de ida, 5 kilómetros de vuelta, y nunca nos quejamos, porque para nosotros, esa era la casa de Dios. Recuerdo las reuniones que duraban 3, 4, a veces 5 horas, los cánticos en yoruba, en hausa, en inglés, el sonido de tambores de madera, las manos levantadas, las oraciones en voz alta, donde todos oraban al mismo tiempo, y la pequeña iglesia temblaba con el sonido de docenas de voces clamando al cielo. Era caótico, era ruidoso, era hermoso, y en algún lugar en medio de ese caos sagrado, algo comenzó a crecer en mi corazón. Cuando tenía 17 años, durante un servicio normal de domingo por la noche, sentí algo que nunca había sentido antes. No fue dramático, no vi visiones, no escuché voces audibles, no hubo relámpagos ni ángeles, simplemente supe. Supe que Dios me estaba llamando a algo más grande que vender telas o cultivar la tierra. Me estaba llamando a pastorear, a cuidar de sus ovejas, a ser un guardián de su rebaño en una tierra que pronto se convertiría en campo de batalla. Le conté a mis padres. Mi madre lloró de alegría. Mi padre me miró con ojos serios y me dijo algo que nunca olvidaré. Hijo, ser pastor en Nigeria no es fácil. Habrá días en que querrás renunciar. Habrá días en que tu fe será probada de maneras que no puedes imaginar. Pero si Dios te llamó, Él te sostendrá. En ese momento, asentí. Pensé que entendía, pero no tenía idea de lo que realmente significaba. Estudié teología en una pequeña escuela bíblica en el sur del país, en el estado de Lagos, donde las cosas eran más seguras, más modernas, más civilizadas. Pasé 4 años estudiando las Escrituras, aprendiendo hebreo y griego, memorizando versículos, escribiendo sermones. Fueron años buenos. Años de crecimiento, años de preparación. Conocí a Blessing durante mi segundo año de estudios. Ella era de una familia cristiana de Enugu y estaba estudiando enfermería en la misma ciudad. La vi por primera vez en un servicio de jóvenes en una iglesia local. Era hermosa, sí, pero lo que me atrajo no fue su belleza física. Fue su pasión por Dios, la forma en que adoraba, la forma en que oraba, la forma en que hablaba de Jesús como si fuera su mejor amigo. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia simple pero alegre bajo un gran árbol de mango. No teníamos dinero para un gran salón, no teníamos dinero para un vestido elegante o un traje nuevo, pero teníamos amor, teníamos fe, y teníamos un llamado. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña, Emmanuel, Daniel y Grace. Y cuando cumplí 30 años, cuando terminé mis estudios y recibí mi ordenación oficial como pastor, sentí que era hora de regresar a Borno, de regresar a mi tierra natal, de regresar a las ovejas que esperaban un pastor. Blessing no quería ir, no puedo culparla. Lagos era seguro, había hospitales, escuelas, electricidad constante, agua potable. Borno era diferente, pero ella sabía que yo tenía que ir. Y porque me amaba, porque amaba a Dios más de lo que temía al futuro, vino conmigo. Los primeros 10 años fueron hermosos, increíblemente hermosos. La iglesia en Mafa creció más allá de nuestras expectativas. Comenzamos con apenas 20 personas en esa pequeña estructura de bloques de cemento, pero la palabra de Dios es viva y poderosa, y cuando es predicada con verdad y amor,
Las personas responden. Bautizamos a más de 100 personas en esos años, hombres y mujeres que habían practicado religiones tradicionales africanas toda su vida, jóvenes que habían vivido en oscuridad espiritual y ahora caminaban en luz. Teníamos reuniones de oración que duraban hasta la madrugada, grupos de mujeres que se reunían para estudiar la Biblia, grupos de hombres que se levantaban antes del amanecer para orar por sus familias y su comunidad, niños corriendo por los pasillos de la iglesia durante los servicios, risas, abrazos, canciones, testimonios. Era todo lo que un pastor podría soñar. Pensé que pasaría el resto de mi vida así, criando a mis hijos, sirviendo a mi congregación, viendo a Dios mover en mi comunidad. Pero entonces, todo cambió. Y cambió de una manera que ninguno de nosotros podría haber anticipado. Boko Haram comenzó a ganar territorio alrededor del año 2009. Al principio, eran solo rumores, historias de un grupo extremista que se estaba formando en las áreas rurales, que querían imponer la ley islámica, que odiaban la educación occidental, odiaban el gobierno, odiaban a los cristianos. No les prestamos mucha atención. Habíamos escuchado historias similares antes. Nigeria siempre había tenido tensiones religiosas. Pero pensamos que pasaría, como siempre. Estábamos equivocados. En 2010 comenzaron los primeros ataques serios, bombas en mercados, ataques con armas de fuego en iglesias, incendios en aldeas cristianas. Al principio, atacaban solo lugares remotos, aldeas pequeñas de las que nadie hablaba, lugares sin nombres en mapas internacionales, pero poco a poco, mes tras mes, año tras año, se fueron acercando, como una marea oscura que no puedes detener. En 2012, escuché que habían quemado una iglesia a 40 kilómetros de nosotros. Mataron al pastor y a 3 diáconos que intentaron proteger el edificio. En 2013, otra iglesia fue atacada durante un servicio dominical. 30 personas murieron, incluidos 7 niños. En 2014, quemaron 4 iglesias en un solo fin de semana en nuestra región. Una de ellas estaba a solo 20 kilómetros de Mafa. Mataron a 2 pastores que conocía personalmente, hombres que habían estudiado conmigo, hombres con esposas jóvenes, hombres con hijos pequeños, hombres que solo querían predicar el evangelio de paz. Los encontraron decapitados en las ruinas de sus iglesias. Fue entonces cuando el miedo realmente se instaló en nuestros corazones. Muchos cristianos huyeron, empacaron todo lo que podían llevar en mochilas y bolsas de plástico y se fueron al sur, a Lagos, a Abuja, a cualquier lugar donde pudieran sentirse seguros nuevamente. No los culpo, no por un segundo. Yo también pensé en huir. Blessing me lo pidió. Cada día. A veces con lágrimas. A veces con enojo. Silas, por favor, me decía. Piensa en los niños. Piensa en Emmanuel. Piensa en Daniel y Grace. ¿Quieres que crezcan sin padre? ¿Quieres que te encuentren muerto en alguna calle? Y yo no tenía respuestas. Solo tenía una convicción en mi corazón que no podía ignorar. Había un remanente, un grupo pequeño pero fiel de creyentes que se negaban a abandonar su tierra, no porque fueran especialmente valientes, no porque fueran fanáticos, sino porque esta era su tierra, sus raíces, sus ancestros, y yo era su pastor. ¿Cómo podía abandonarlos? ¿Cómo podía mirar a Jesús a los ojos algún día y decirle, sí, me llamaste a cuidar de tus ovejas, pero cuando vinieron los lobos huí? No podía. Así que nos quedamos. Enviamos a nuestros hijos a Lagos para que vivieran con mis hermanos. Fue la decisión más difícil que hemos tomado. Ver a Emmanuel, Daniel y Grace subir a ese autobús, con lágrimas en sus ojos, preguntándome por qué no íbamos con ellos. Casi me rompió. Pero sabía que era lo correcto. Tenían que estar a salvo. Y Blessing y yo teníamos que quedarnos. Y aprendimos a vivir con miedo. Un miedo constante, palpable, que se sentía como un peso en el pecho cada vez que respirabas.
Dejamos de reunirnos en el edificio de la iglesia. Se había vuelto demasiado peligroso. Un edificio con una cruz en el techo era un blanco fácil. En su lugar, nos encontrábamos en casas diferentes cada semana. Rotábamos ubicaciones. Nunca le decíamos a nadie de fuera dónde sería la próxima reunión. Solo los miembros de confianza lo sabían. Orábamos en voz baja. Susurrábamos nuestros cánticos. Ya no teníamos tambores ni guitarra, solo nuestras voces, apenas audibles, elevándose al cielo como el humo de un fuego casi extinguido. Y siempre había alguien vigilando en la puerta, alguien mirando por las ventanas, alguien escuchando el sonido de motocicletas, porque cuando Boko Haram venía, siempre venían en motocicletas. Esos fueron los años más oscuros de mi vida. Los años de 2015 a 2017 fueron como vivir en un limbo entre la vida y la muerte. No sabíamos si veríamos el amanecer siguiente. No sabíamos si cada adiós sería el último. Pero también fueron los años donde vi la fe más pura que jamás había visto. Porque cuando tienes que elegir entre seguir a Cristo y salvar tu vida, cuando tienes que decidir si vale la pena morir por lo que crees, y eliges a Cristo, eso no es religión. Eso no es tradición. Eso no es cultura. Eso es amor. Amor verdadero. Amor costoso. Amor que se parece al amor de Jesús en la cruz. Eso es rendición absoluta. Rendición que dice, aunque Él me mate, en Él confiaré. Y durante 3 años, lo hicimos. 3 años de vivir escondidos como las primeras iglesias en las catacumbas de Roma. 3 años de enterrar amigos, de llorar en secreto, de preguntarle a Dios si algún día terminaría. 3 años de preguntarle, ¿por qué nos llamaste a quedarnos en este infierno? Pero Dios no respondía, o al menos, no de la manera que yo esperaba, no hasta el día que cambiaría todo. El 12 de marzo de 2017, un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminaría de una manera que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Ese domingo amaneció más caluroso de lo normal, mucho más caluroso, incluso para Borno, donde las temperaturas pueden alcanzar los 40 grados centígrados a mediodía. Ese día fue brutal. El aire estaba denso, pesado, como si la atmósfera misma estuviera cargada con algo invisible pero palpable. Como si el cielo supiera lo que vendría y estuviera conteniendo el aliento. Me desperté temprano, como siempre. Antes del amanecer. Es cuando oro. Cuando busco a Dios en el silencio antes de que el mundo despierte. Pero esa mañana, algo se sentía diferente. No puedo explicarlo. No fue una voz. No fue una visión. Solo un peso en mi espíritu. Una inquietud que no podía sacudirme. Blessing también lo sintió. Cuando nos estábamos preparando para ir a la reunión, ella me miró y dijo, Silas, algo no está bien hoy. Yo asentí, porque lo sentía también, pero teníamos que ir. El pueblo de Dios necesitaba adorar, necesitaba escuchar la palabra, necesitaba recordar que incluso en la oscuridad, la luz sigue brillando. Nos reunimos en la casa de un hermano llamado Ezequiel. Ezequiel era un hombre mayor, de casi 70 años. Tenía una cicatriz profunda que le cruzaba la mejilla izquierda de un ataque anterior, años atrás, cuando Boko Haram apenas estaba surgiendo. Le habían cortado con un machete, casi lo matan, pero sobrevivió. Y nunca huyó. Su casa estaba en las afueras de la aldea, rodeada de arbustos secos, árboles de baobab y campos abandonados. Era una casa pequeña, 2 habitaciones, paredes de adobe, techo de paja. Pero tenía espacio suficiente para que un grupo pequeño se reuniera. Éramos 18 personas esa mañana. 18. Ese era todo lo que quedaba de una congregación que alguna vez tuvo más de 200 miembros. Llegamos en diferentes momentos, en grupos pequeños de 2 o 3, para no llamar la atención. No llegamos todos juntos. No hicimos nada que pudiera parecer sospechoso. Cuando todos estábamos adentro, cerramos las puertas, cerramos las ventanas. Y comenzamos. Oramos. En voz baja, pero con fervor. Oramos por protección,
Oramos por nuestras familias. Oramos por nuestros enemigos. Sí, incluso por Boko Haram. Porque Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos. Y aunque no lo sentíamos, lo intentábamos. Leímos las Escrituras. Compartimos testimonios. Compartimos pan y té. Era nuestra versión de la comunión. No teníamos vino. No teníamos iglesia hermosa. Pero teníamos a Jesús. Y eso era suficiente. Yo estaba predicando del Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Estaba en el versículo 4 cuando lo escuché. Ese sonido. Ese maldito sonido que había aprendido a temer más que nada en el mundo. El sonido de motocicletas. Todos nos congelamos, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nuestros ojos se encontraron. 20 pares de ojos llenos de terror. Terror puro. Terror que te paraliza. Terror que te vacía los pulmones y te hace olvidar cómo respirar. Yo estaba leyendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué irónico. Qué dolorosamente irónico. Porque en ese momento, el valle de sombra de muerte no era una metáfora. Era nuestra realidad. Las motocicletas se acercaban rápido. Podías sentir el rugido de los motores vibrando en el piso de tierra compactada. El ruido crecía. Se hacía más fuerte. Más cerca. Y entonces, se detuvieron. Afuera, justo afuera de la casa de Ezequiel. Nadie se movió. Nadie respiró. Por un momento horrible, me permití esperanzas. Tal vez estaban pasando de largo. Tal vez iban a otro lugar. Tal vez Dios nos haría invisibles, como hizo con Eliseo cuando el ejército sirio vino a capturarlo. Pero entonces, ¡salgan todos!, gritó una voz desde afuera. Ahora. No era una pregunta. No era una invitación. Era una orden. Una orden que sabías que no podías desobedecer. Ezequiel se puso de pie lentamente. Su rostro estaba pálido, cenizo, como si toda la sangre hubiera drenado de su cuerpo. Pero en sus ojos había algo más que miedo. Había resignación. Había aceptación. Como si siempre hubiera sabido que este día llegaría. Y ahora que estaba aquí, solo quería enfrentarlo con dignidad. Blessing me miró. Había lágrimas en sus ojos. Pero no lloraba. Mi esposa es la mujer más fuerte que he conocido. No llora fácilmente. Pero podía ver su cuerpo temblando. Me tomó la mano. Sus dedos estaban fríos a pesar del calor. Y susurró, con una voz apenas audible: Dios está con nosotros. Yo quería creerlo. Dios, ayúdame a creerlo. Porque en ese momento, mientras me ponía de pie y caminaba hacia esa puerta, no lo sentía. No sentía su presencia. No sentía su paz. Solo sentía miedo. Miedo crudo, primitivo, aplastante. Salimos con las manos en alto, uno por uno, en fila, como prisioneros marchando hacia su ejecución. Había 6 hombres esperándonos afuera, todos armados, todos jóvenes, probablemente entre 20 y 30 años. 2 de ellos tenían rifles AK-47. Los reconocí inmediatamente por su forma característica, por el cargador curvado. Los otros 4 tenían machetes, largos, afilados, con manchas oscuras en las hojas que preferí no examinar demasiado de cerca. Vestían ropas tradicionales árabes, túnicas largas, turbantes, pero también llevaban chalecos tácticos, como los que usan los soldados, una mezcla extraña de antiguo y moderno. Sus ojos, Dios mío, sus ojos, estaban vacíos, fríos, muertos, como si hubieran visto y hecho cosas que te roban el alma, como si hubieran cruzado alguna línea invisible donde lo humano termina y algo más oscuro comienza. El líder era un hombre alto, de unos 30 años. Tenía una barba espesa, negra, sin un solo pelo gris, y una cicatriz que le cruzaba la frente, desde la ceja derecha hasta el nacimiento del cabello. Se acercó a mí. Caminó despacio, deliberadamente.
como un depredador acercándose a su presa. Se detuvo tan cerca que podía oler su aliento. Olía a cat, una planta estimulante que muchos milicianos masticaban para mantenerse despiertos y alerta durante días. ¿Ustedes son cristianos?, preguntó en Hausa. Su voz era tranquila, demasiado tranquila, como si estuviera preguntando sobre el clima. Nadie respondió. El silencio se extendió, segundos que parecían horas. Pero él no necesitaba respuesta. Podía ver la Biblia en mis manos. Podía ver el miedo en nuestros rostros. Podía oler nuestra culpa, nuestra fe, nuestra devoción a un Dios que ellos consideraban blasfemo. Cristianos infieles, escupió, y su voz perdió toda calma. Han desobedecido la ley de Alá. Han contaminado esta tierra sagrada con su blasfemia. Han adorado a su falso Dios en territorio islámico. Se volvió hacia sus compañeros y dijo algo en árabe que no entendí. Pero fuera lo que fuera, los hizo reír. Una risa cruel, vacía, que sonaba más como el ladrido de hienas que como algo humano. Luego volvió a mirarme. Tú eres el pastor, ¿verdad? No era una pregunta, era una acusación. Asentí. Sí, no tenía sentido mentir. Él ya lo sabía. Él sonrió. Pero no era una sonrisa de alegría o humor. Era una sonrisa de victoria, de poder, de control absoluto sobre nuestro destino. Entonces tú eres el responsable de llevar a estas ovejas al infierno. Tú eres quien les enseñó a rechazar a Alá. Tú eres quien contaminó sus mentes con mentiras sobre un Dios que murió en una cruz como un criminal. Cada palabra era una bofetada, no física, pero igual de dolorosa. Pero hoy, continuó, van a aprender una lección que recordarán cada día por el resto de sus vidas, si es que sobreviven. Pero lo peor aún no había comenzado. Nos obligaron a arrodillarnos. Todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, en fila, sobre la tierra seca, caliente, que quemaba las rodillas incluso a través de la ropa. El sol estaba directamente sobre nosotros. Era casi mediodía, el momento más caluroso del día. El sudor corría por mi espalda, por mi frente, picando mis ojos. Uno de los milicianos, un hombre joven con una cicatriz en la mejilla, trajo un balde grande, de metal oxidado, pesado. Lo arrastraba con dificultad. Lo colocó frente a nosotros con un ruido metálico que resonó en el silencio. Y cuando vi lo que había dentro, cuando vi el contenido de ese balde, se me revolvió el estómago tan violentamente que tuve que contenerme para no vomitar allí mismo. Agua negra. No era solo agua sucia. Era agua del desagüe, del canal abierto de aguas residuales que corría detrás de la letrina pública de la aldea. El mismo lugar donde la gente defecaba, donde tiraban basura, donde los animales bebían y se enfermaban. Podías verlo. Podías ver la superficie del agua, oscura, casi negra, con un brillo aceitoso bajo el sol. Podías ver partículas flotando, pedazos de materia orgánica, desechos, inmundicia. Y el olor, Dios mío, el olor, era nauseabundo, dulzón, pútrido, como carne podrida mezclada con heces y orina. Un olor que te penetraba en la garganta y se quedaba allí, como si estuviera vivo. Algunos de los nuestros comenzaron a llorar. Una joven madre llamada Ruth, que tenía un bebé de solo 4 meses, comenzó a sollozar incontrolablemente. Sus hombros temblaban. Su rostro estaba enterrado en sus manos. Un anciano llamado Obina, que tenía casi 80 años y apenas podía caminar, comenzó a orar en voz alta. Padre Celestial, sálvanos. Padre Celestial, ten misericordia. Pero el líder solo se rió. Van a beberla, dijo, señalando el balde con su machete. Uno por uno. Cada uno de ustedes va a beber esta agua. Y si alguien se niega, si alguien vomita, morirá aquí mismo. Él hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran en nuestros corazones. No es negociable. No es opcional. O beben, o mueren. Ustedes eligen. Pensé que estaba bromeando. Tenía que estar bromeando. Nadie puede obligar a otro ser humano a hacer algo así. Nadie puede ser tan cruel, tan sádico,
tan completamente desprovisto de compasión. Pero cuando vi su rostro, cuando vi sus ojos, supe que hablaba completamente en serio. Empecemos con el pastor, dijo, mirándome directamente. El líder debe dar el ejemplo, ¿no? 2 de sus hombres me agarraron por los brazos, me levantaron de un tirón. Mis piernas casi no me sostenían. Era como si mis músculos se hubieran convertido en agua. Me arrastraron hacia el balde. Blessing gritó, «No, por favor no. Tómenme a mí. Déjenlo en paz». El líder se volvió hacia ella. Caminó lentamente. Se detuvo frente a ella. Y luego la golpeó. No fuerte. Solo una bofetada con el dorso de su mano. Pero fue suficiente para tirarla al suelo. «Silencio, mujer. Tendrás tu turno pronto». La rabia explotó en mi pecho. Una rabia tan intensa que por un momento olvidé el miedo. Intenté soltarme. Intenté correr hacia él. Pero los 2 hombres me sujetaban, y uno de ellos me golpeó en las costillas con la culata de su rifle. No demasiado fuerte, solo lo suficiente para recordarme quién tenía el poder. Me obligaron a arrodillarme frente al balde. El olor era aún peor de cerca, tan intenso que mis ojos comenzaron a lagrimear. Mi estómago se contrajo. Sentí bilis subiendo por mi garganta. «Bebe», ordenó el líder. Yo miraba el agua. Miraba esa inmundicia oscura. Y no podía moverme. No podía hacerlo. He dicho, «Bebe». Cerré los ojos. E hice algo que no había hecho en meses. Oré con desesperación absoluta. No fue una oración elocuente. No fue una oración teológicamente correcta. No cité versículos. No usé lenguaje religioso. Solo dije, en lo más profundo de mi alma, «Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué nos trajiste hasta aquí solo para humillarnos de esta manera? ¿Por qué?» No hubo respuesta. Solo silencio. Silencio divino. El silencio más aterrador que existe. El silencio que te hace preguntarte si Dios realmente está ahí, o si has estado hablando con el vacío todo este tiempo. Me agarraron la cabeza, ambas manos sujetando mi cráneo, y me la hundieron en el agua. Intenté resistir. Apreté los labios con toda mi fuerza. Cerré los ojos. Intenté contener la respiración. Pero entonces uno de ellos me pateó en las costillas. Fuerte. Tan fuerte que todo el aire salió de mis pulmones en una explosión de dolor. Y cuando abrí la boca para gritar, lo tragué. El sabor, Dios mío, el sabor era indescriptible, más allá de cualquier palabra que pueda usar. Amargo, podrido, asqueroso, como si estuviera bebiendo muerte líquida, como si estuviera tragando todo el sufrimiento y la corrupción del mundo en un solo sorbo. Tosí, escupí, mi cuerpo se rebeló violentamente, vomité. El contenido de mi estómago salió en un chorro que me quemó la garganta, pero me obligaron a beber más. Sumergieron mi cabeza otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que ya no pude resistir, hasta que mi cuerpo simplemente se rindió, y cuando finalmente me soltaron, caí al suelo, temblando, llorando, cubierto de agua sucia, vómito y lágrimas. «El siguiente», ordenó el líder con voz fría e indiferente, como si acabara de terminar una tarea rutinaria. Y así continuó, uno por uno. Ezequiel. Su rostro estaba sereno, como si ya hubiera hecho las paces con su destino. Bebió sin resistencia, y cuando terminó, susurró, «Jehová es mi pastor». Blessing, mi valiente esposa, la golpearon 2 veces porque intentó resistirse, pero finalmente bebió. Y cuando la soltaron gateó hacia mí y nos abrazamos en el suelo, 2 almas rotas aferrándose la una a la otra. Ruth, la joven madre, lloró todo el tiempo. Su bebé, que había dejado con una vecina, probablemente estaba llorando también, preguntándose dónde estaba su madre. Bebió. Y luego vomitó tan violentamente que pensé que moriría allí mismo. Samuel, un adolescente de 17 años que soñaba con ser médico algún día. Lo vi mirarme antes de beber. Sus ojos me preguntaban,
Pastor, ¿por qué Dios no nos salva? No tenía respuesta. Obina, el anciano, fue el que más tiempo tomó porque se resistió con lo poco de fuerza que le quedaba. Lo golpearon tan severamente que estoy seguro de que le rompieron algunas costillas. Bebió, y cuando terminó, se derrumbó. Por un momento horrible, pensé que había muerto. Cada uno de nosotros pasó por ese infierno. Cada uno. 18 personas. 18 almas humilladas, destruidas, quebradas de maneras que las palabras no pueden describir. Tardamos casi 2 horas. 2 horas de tortura. 2 horas de sufrimiento. 2 horas de humillación tan profunda que te despoja de tu dignidad, de tu humanidad, de tu esperanza. Cuando terminaron estábamos todos tirados en el suelo como muñecos rotos, cubiertos de vómito, saliva, lágrimas, agua sucia. El sol seguía brillando, como si nada hubiera pasado, como si el universo no se hubiera dado cuenta de que 18 imágenes de Dios acababan de ser profanadas. El líder nos dio una última advertencia. Escupió en el suelo cerca de mi cabeza y dijo: si los encontramos reuniéndose otra vez, la próxima vez no habrá agua sucia, habrá balas, y sus cuerpos alimentarán a los buitres. ¿Entendieron? Nadie respondió. Nadie podía. He dicho, ¿entendieron? Un murmullo colectivo. ¿Sí? Bien, ahora lárguense, y agradezcan a Alá que les dejamos vivir. Y se fueron. El rugido de las motocicletas se desvaneció gradualmente en la distancia. Ese sonido que nos había anunciado el infierno, ahora nos anunciaba que había terminado. Pero, ¿había terminado realmente? Quedamos ahí, en el polvo, bajo el sol implacable. 18 personas rotas, 18 almas destruidas. Y yo cerré los ojos, y por primera vez en mi vida como pastor, por primera vez desde que respondí al llamado de Dios, dudé. Dudé de todo. De mi llamado, de mi fe, de mi Dios. ¿Por qué permitió esto? ¿Dónde estaba cuando más lo necesitábamos? ¿Por qué no envió ángeles como hizo con Pedro en la prisión? ¿Por qué no cerró las bocas de los leones, como hizo con Daniel? ¿Por qué? La pregunta se repetía en mi mente como un tambor, una y otra vez. ¿Por qué, Dios, por qué? Pero no hubo respuesta, solo silencio. El mismo silencio que había estado allí cuando me obligaron a beber. El mismo silencio que parecía decir: estás solo, siempre has estado solo. Las horas siguientes fueron las más oscuras de mi vida, más oscuras incluso que el momento de beber esa agua. Porque puedes soportar el dolor físico si tienes esperanza. Puedes soportar la humillación si crees que tiene un propósito. Pero cuando pierdes la esperanza, cuando comienzas a preguntarte si todo por lo que has vivido, todo por lo que has sufrido, fue una mentira. Esa es la oscuridad verdadera. Nos arrastramos de regreso a nuestras casas. Algunos no podían caminar. Tuvimos que cargarlos. Yo apenas podía sostenerme en pie. Mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Blessing estaba en shock. Caminaba como un zombi. Sus ojos estaban vidriosos, mirando algo que yo no podía ver. No hablaba, no lloraba, solo temblaba. Cuando llegamos a nuestra pequeña casa, nos derrumbamos en el piso. Ni siquiera intentamos llegar a la cama. Blessing finalmente habló. Su voz era apenas un susurro ronco. Silas, ¿por qué Dios nos abandonó? No tenía respuesta. Esa noche, no dormí. Me senté en el piso de nuestra habitación, con la Biblia abierta frente a mí, pero no podía leer. Las palabras se mezclaban, se borraban, perdían significado. Palabras que había predicado cientos de veces ahora parecían vacías, huecas, como promesas rotas. No temas. ¿Cómo no temer cuando acabas de vivir tu peor pesadilla? Yo estoy contigo. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? Todo obra para bien. Qué bien puede salir de ser obligado a beber agua de letrina. Y en mi mente, solo podía ver el balde. Solo podía sentir el sabor. Un sabor que parecía haberse quedado pegado en mi boca,
en mi garganta, sin importar cuántas veces intenté enjuagarme. Solo podía escuchar las risas de esos hombres. Risas que sonaban como demonios celebrando una victoria. Pensé en rendirme. Seriamente lo consideré. Pensé en decir, ya no soy pastor, ya no soy cristiano, ya no creo. Pensé en huir, en tomar a Blessing y correr hasta Lagos, correr hasta donde fuera que pudiéramos estar seguros. Pensé en negar mi fe si eso significaba nunca más tener que pasar por algo así, si eso significaba proteger a mi esposa, si eso significaba dormir sin miedo, porque en ese momento, en ese valle profundo, oscuro, sofocante, no sentía a Dios. No lo veía, no lo escuchaba, solo sentía ausencia. Pero entonces, algo sucedió, algo que no esperaba, algo que cambiaría todo. Pasaron 3 días. 3 días de agonía física y espiritual. 3 días de esperar la muerte, porque todos sabíamos lo que vendría. Esa agua, esa inmundicia que nos habían obligado a tragar, estaba contaminada con todo tipo de bacterias, parásitos, virus. Era un cóctel perfecto de enfermedad mortal. Cólera, disentería, fiebre tifoidea, hepatitis, parásitos intestinales. Cualquiera de esas enfermedades podía matarte en días, especialmente si no tenías acceso a tratamiento médico adecuado, y nosotros no lo teníamos. La clínica más cercana estaba a 40 kilómetros de distancia, y aun si hubiéramos podido llegar allí, no teníamos dinero para medicamentos. Así que esperamos. Esperamos a que comenzaran los síntomas. Los calambres abdominales, la diarrea, los vómitos, la fiebre. Esperamos a morir. Pero el primer día, nada. Eso no significaba mucho. Algunas enfermedades tienen periodos de incubación. Pueden tomar días antes de manifestarse. Así que seguimos esperando. El segundo día, nada. Eso empezó a ser extraño. Blessing y yo nos miramos con confusión. No nos atrevíamos a hablar de ello, como si mencionarlo pudiera romper algún hechizo frágil. Pero ambos lo pensábamos. ¿Por qué no nos hemos enfermado todavía? Y el tercer día fue cuando Ezequiel vino a verme. Era temprano en la mañana, justo después del amanecer. Todavía estaba sentado en el piso de mi habitación, donde había pasado la mayor parte de las últimas 72 horas. Tocó suavemente a la puerta. «Pastor Silas, soy yo, Ezequiel. ¿Puedo entrar?» Le abrí, y cuando vi su rostro, supe que algo había cambiado. Había algo en sus ojos. No dolor, no miedo, no desesperación. Asombro, puro asombro. «Pastor», dijo lentamente, como si no pudiera creer sus propias palabras. «No entiendo lo que está pasando». «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque parte de mí ya lo sabía. Deberíamos estar muriendo. Todos nosotros. Esa agua era veneno puro. He visto personas morir por beber agua mucho menos contaminada que esa. Pero hizo una pausa. Se sentó pesadamente en el piso junto a mí. «Pero ninguno de nosotros está enfermo. Ni uno solo. He hablado con todos. Ezequiel, Ruth, Samuel, Ovina, todos los demás. Nadie tiene síntomas. Nada de nada. Es como si nunca hubiéramos bebido esa agua». Al principio, no le creí. No porque pensara que mentía, sino porque no podía permitirme creer. Porque si creía, si me permitía pensar que tal vez, solo tal vez, Dios nos había protegido. Y luego algo malo pasaba. No sé si mi fe podría soportarlo. Ya estaba rota, fragmentada, apenas sostenida por hilos delgados de esperanza desesperada. Un golpe más y se desmoronaría completamente. «Dale tiempo», le dije a Ezequiel. «Los síntomas vendrán, tienen que venir». Pero no vinieron. Pasó una semana completa, 7 días desde ese terrible domingo, y ninguno de nosotros mostró un solo síntoma. Ni fiebre, ni diarrea, ni vómitos, ni dolor abdominal, ni fatiga inexplicable. Nada. Era
Imposible. Médicamente imposible. Biológicamente imposible. Científicamente imposible. No había explicación lógica, racional, natural para lo que estaba sucediendo. O más bien, para lo que no estaba sucediendo. Blessing fue la primera en decirlo en voz alta. Estábamos sentados afuera de nuestra casa una tarde, bajo la sombra de un árbol de mango. El aire estaba quieto, caliente, sofocante. Ella me tomó la mano, y con lágrimas en los ojos dijo, «Dios nos protegió, Silas. Dios nos protegió. Yo todavía dudaba. Todavía tenía miedo de creer, porque si creía y luego algo malo pasaba, si creía y luego Dios me decepcionaba de nuevo, no podría soportarlo. No lo sabemos con seguridad», le dije. «Tal vez solo tuvimos suerte. Tal vez esa agua no estaba tan contaminada como pensábamos». Pero incluso mientras decía esas palabras, sabía que eran mentiras. Había visto esa agua. Había olido ese hedor. Había sentido ese sabor pútrido. No había forma de que no estuviera mortalmente contaminada. Y entonces algo más sucedió. Algo que no solo nos afectó a nosotros. Algo que hizo imposible negar que la mano de Dios estaba obrando. Una semana después del ataque comenzamos a escuchar rumores en la aldea. Los milicianos que nos habían atacado estaban enfermos. Todos ellos. Los 6. Al principio, pensé que era solo un rumor. Un chisme sin fundamento. El tipo de historia que la gente cuenta cuando quiere encontrar significado en la tragedia. Pero los rumores persistieron. Se hicieron más específicos, más detallados. Fiebre alta que no respondía a ningún tratamiento. Diarrea tan severa que los estaba deshidratando. Vómitos incontrolables. Delirio. Debilidad extrema. Todos los síntomas clásicos de enfermedades transmitidas por agua contaminada. Al principio, traté de mantener la mente abierta. Traté de no saltar a conclusiones. Tal vez habían comido algo en mal estado. Tal vez habían bebido agua contaminada de otro lugar. Tal vez era solo una coincidencia desafortunada. Pero entonces llegó la noticia que cambió todo. 2 de los milicianos habían muerto. El joven con la cicatriz en la mejilla que había traído el balde. Muerto. Otro hombre que había sostenido mi cabeza bajo el agua. Muerto. Y los otros 4 estaban agonizando en una pequeña clínica en un pueblo cercano. Los médicos no sabían qué hacer. Los antibióticos no funcionaban. Los sueros no eran suficientes. Estaban muriendo. Lentamente. Dolorosamente. De las mismas enfermedades que nosotros deberíamos haber contraído. Cuando escuché eso, cuando escuché que los hombres que nos habían torturado, que se habían reído de nuestro sufrimiento, que nos habían humillado de la manera más vil posible, estaban muriendo de las mismas enfermedades de las que nosotros habíamos sido sobrenaturalmente protegidos. Caí de rodillas. No en mi casa, no en privado, justo ahí, en medio de la calle, cuando la noticia me llegó. Caí de rodillas como si mis piernas hubieran dejado de funcionar, como si el peso de lo que estaba sucediendo fuera demasiado para que mi cuerpo lo soportara de pie. Y esta vez cuando caí, no fue de miedo, no fue de desesperación, no fue de duda, fue de asombro, de reverencia, de un temor santo que me recorrió todo el cuerpo como una corriente eléctrica, porque en ese momento preciso cuando todas las piezas se juntaron, lo entendí todo. Dios no había estado ausente, Dios no había estado en silencio, Dios no nos había abandonado. Él había estado haciendo algo que ninguno de nosotros podía ver mientras estábamos en medio del sufrimiento. Él había estado protegiéndonos, cada uno de nosotros, cada célula de nuestros cuerpos, cada trago de esa agua maldita. Él había puesto un escudo invisible a nuestro alrededor, un escudo que las bacterias no podían penetrar, que los parásitos no podían atravesar, que los virus no podían romper. Y no solo eso, no solo nos había protegido, había permitido que nuestros torturadores bebieran de su propia medicina. Literalmente, porque resultó que después de obligarnos a beber,
Después de reírse de nosotros y humillarnos, uno de los milicianos había dicho, «Esto no es nada. Miren, yo mismo puedo beber de este balde. Estos cobardes cristianos solo exageran». Y lo hizo. Tomó un trago largo, directamente del balde, para demostrar su superioridad, para demostrar que nosotros éramos débiles. Y los otros, no queriendo parecer menos valientes, lo imitaron. 5 de ellos bebieron del mismo balde. El sexto no bebió, pero había metido sus manos en el agua para sujetarme la cabeza. Y aparentemente, se había tocado la cara después. Se había tocado la boca. Fue suficiente. La misma agua que nos había sido forzada a tragar. Ellos la bebieron voluntariamente. La misma agua que no nos hizo nada, los estaba matando. Cuando esa información se extendió por la aldea, cuando la gente comenzó a conectar los puntos, algo extraordinario comenzó a suceder. La gente empezó a preguntarse, en los mercados, en las esquinas de las calles, en las casas, en voz baja, porque el miedo todavía estaba presente. Pero preguntaban, ¿por qué los cristianos no se enfermaron? ¿Por qué los milicianos murieron? ¿Qué tipo de poder protege a personas que fueron humilladas de esa manera? ¿Qué tipo de Dios hace algo así? Y uno por uno, comenzaron a venir a mí. No para burlarse, no para amenazarnos, no para predicarnos sobre Alá o convertirnos al Islam, sino para preguntar, con curiosidad genuina, con asombro, con algo que parecía hambre espiritual. El primero fue un hombre mayor llamado Yusuf, musulmán de toda la vida, comerciante en el mercado local. Lo había visto cientos de veces, pero nunca habíamos tenido una conversación real. Vino a mi casa 3 días después de que se corriera la noticia. Tocó suavemente. «Pastor Silas, ¿puedo hablar contigo?» Le abrí. Esperaba ver hostilidad, sospecha, quizás una trampa, pero lo que vi en su rostro fue anhelo. «Pastor», dijo, y su voz temblaba. «He escuchado lo que pasó. He escuchado todo. Y he estado pensando, ¿qué clase de Dios tienes?» Era una pregunta tan simple, tan directa. Pero era también la pregunta más profunda que alguien puede hacer. ¿Qué clase de Dios tengo? No un Dios que previene el sufrimiento, no un Dios que siempre detiene la persecución, sino un Dios que está presente en el sufrimiento. Un Dios que camina contigo a través del valle. Un Dios que puede convertir la mayor humillación en el testimonio más poderoso. «Tengo un Dios», le dije y sentí lágrimas llenando mis ojos, «que no abandona a sus hijos. Un Dios que está presente incluso en el valle de sombra de muerte. Un Dios que puede tomar tu mayor vergüenza y convertirla en tu mayor gloria». Yusuf lloró. Allí mismo, en el umbral de mi puerta. Un hombre musulmán de 60 años, llorando como un niño. «¿Puede tu Dios aceptarme?», preguntó. «Después de todos estos años de seguir otra fe, mi Dios», le respondí, «te ha estado esperando toda tu vida. Él te creó, Él te ama, y Él murió por ti». Esa noche, Yusuf entregó su vida a Cristo, y no fue el último. En las semanas siguientes, 7 personas de esa aldea tomaron la misma decisión. 7, incluyendo al que cambiaría todo para mí. Ibrahim, uno de los milicianos sobrevivientes. Había bebido del balde. Había enfermado gravemente. Había estado al borde de la muerte durante 2 semanas en esa clínica, pero sobrevivió. Los médicos no podían explicarlo. Dijeron que debería haber muerto, que su cuerpo estaba demasiado débil, que la infección era demasiado severa, pero no murió. Y cuando se recuperó lo suficiente como para caminar, vino a buscarme. Era una tarde de sábado. El sol estaba bajando. Yo estaba sentado afuera de mi casa, pensando, orando, tratando de procesar todo lo que había sucedido. Lo vi acercarse desde lejos. Caminaba despacio, cojeando. Estaba delgado, casi esquelético. La enfermedad lo había consumido. Su piel, que antes era oscura y saludable, ahora tenía un tono grisáceo, enfermizo. Pero lo reconocí inmediatamente.
su barba, su cicatriz en la frente. Era él, el líder, el que había ordenado todo, el que me había obligado a beber primero. Mi primer instinto fue correr, gritar, llamar a otros para que me ayudaran. Pero había algo en la forma en que caminaba, algo en su postura. Ya no había arrogancia, ya no había amenaza, solo había quebrantamiento. Se detuvo a unos 10 metros de mí, como si tuviera miedo de acercarse más. «Pastor Silas», dijo, y su voz era apenas un susurro ronco. No respondí. Solo lo miré. Sé que no tienes razón para escucharme. Sé que no merezco estar aquí. Sé que si me mataras ahora mismo, sería justicia. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Yo te obligué a beber esa agua. Yo sostuve tu cabeza. Yo me reí de tu sufrimiento. Yo escupí en tu fe y en tu Dios. Su voz se quebró, pero cuando estaba muriendo en esa cama, cuando la fiebre me quemaba y mi cuerpo se vaciaba, cuando sabía que iba a morir, hizo una pausa. Solo podía pensar en una cosa. Ustedes bebieron lo mismo que yo, del mismo balde, la misma agua, pero ustedes no se enfermaron. Ni uno. Y yo casi muero. Me miró directamente a los ojos. ¿Puedes perdonarme, pastor? ¿Y puede tu Dios salvarme? Nunca olvidaré ese momento, porque en ese instante, todo cobró sentido, todo el dolor, todo el miedo, toda la humillación, toda la duda, todo el sufrimiento, todo. Porque si no hubiéramos pasado por eso, Ibrahim nunca habría visto el poder de Dios. Si no hubiéramos bebido esa agua, él nunca habría conocido la diferencia entre religión vacía y fe verdadera. Si no hubiéramos sido quebrantados, él nunca habría sido quebrantado. Y tal vez, solo tal vez, ese era el plan de Dios desde el principio. No prevenir nuestro sufrimiento, sino usarlo para la salvación de nuestros enemigos. Me levanté, caminé hacia él, y mientras caminaba, recordé las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me paré frente a Ibrahim. Él bajó la cabeza, esperando rechazo, esperando ira, esperando justicia. Pero en lugar de eso, extendí mi mano. Mi Dios, le dije, puedes salvarte, porque Él me salvó a mí. Y si pudo perdonar mis pecados, puede perdonar los tuyos. Ibrahim cayó de rodillas. Y allí, bajo el cielo africano que se teñía de naranja con el atardecer, un hombre que había perseguido cristianos entregó su vida a Cristo. Y yo finalmente entendí. El valle de sombra de muerte no era el final de la historia. Era el medio, el lugar donde Dios hace su obra más profunda. Han pasado casi 8 años desde ese día. 8 años desde que toqué el fondo más profundo del valle. Y todavía hay momentos en los que cierro los ojos y puedo sentir el sabor de esa agua. Todavía hay noches en las que me despierto temblando, con el sonido de esas motocicletas rugiendo en mis oídos. Todavía hay días en los que paso por el lugar donde sucedió y mi cuerpo se tensa involuntariamente. El trauma no desaparece completamente. Las cicatrices permanecen, pero también hay algo más. Algo que ha crecido en esas cicatrices, como un árbol que crece a través del concreto agrietado. Hay una certeza inquebrantable, una confianza absoluta en un Dios que nunca me abandonó, incluso cuando pensé que lo había hecho. Porque verás, cuando estás en medio de la tormenta, cuando estás en el centro del valle, cuando estás bebiendo el cáliz del sufrimiento, es casi imposible ver el propósito. Es casi imposible ver la mano de Dios. Es fácil pensar que Él está ausente, que Él no ve, que Él no se preocupa, que Él te ha olvidado. Cuando el dolor es tan intenso que no puedes respirar, cuando la humillación es tan profunda que quieres desaparecer, cuando el miedo es tan grande que paraliza cada pensamiento racional, es fácil pensar que estás solo. Pero la verdad que ahora sé en lo más profundo de mi ser, es que Dios nunca está más cerca de ti que en esos momentos. Él estaba allí, en cada trago, en cada lágrima, en cada segundo de terror,
en cada momento de duda. Él estaba allí, no distante, no indiferente, no ausente, sino íntimamente presente, sosteniendo, protegiendo, obrando, haciendo algo que ninguno de nosotros podía ver en ese momento porque nuestros ojos estaban cegados por el dolor y el miedo. Estaba preparando un milagro. No el tipo de milagro que esperábamos, no el tipo de milagro que habríamos pedido si nos hubiera dado la opción. Porque si me hubieras preguntado en ese momento cómo quería que Dios interviniera, te habría dicho, envía ángeles, detén a esos hombres antes de que lleguen, haz que se queden dormidos, haz que sus motocicletas se descompongan, haz que caiga fuego del cielo y los consuma. Habría pedido liberación, prevención, protección del sufrimiento. Pero Dios no hace las cosas como nosotros las planeamos. Él no obra según nuestros cronogramas o nuestras expectativas, o nuestra lógica humana limitada. Él hace algo mejor, algo más profundo, algo más eterno, algo que no solo nos salva a nosotros, sino que también alcanza a nuestros enemigos. Hay un versículo en Romanos 8:28 que probablemente has escuchado 1000 veces, que tal vez has citado en momentos difíciles, que tal vez incluso has usado para consolar a otros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solo las cosas buenas, no solo las cosas fáciles, no solo las cosas que nos hacen sentir felices o cómodos o bendecidos. Todas las cosas, incluso el agua sucia, incluso la humillación, incluso el miedo paralizante, incluso el silencio divino que parece abandono, incluso el valle de sombra de muerte. Todo, porque Dios puede tomar lo que el enemigo diseñó para destruirte y convertirlo en tu testimonio más poderoso. Puede tomar tu mayor vergüenza y convertirla en tu mayor gloria. Puede tomar tu quebranto y usarlo para quebrantar a otros, pero esta vez, para salvación. Ibrahim ahora es parte de nuestra iglesia, parte de nuestra familia espiritual. Ya no lleva armas, ya no ataca aldeas, ya no persigue cristianos. Ahora predica el Evangelio, ahora sirve a los pobres, ahora visita aldeas remotas para contar su testimonio. Y cuando adora, cuando levanta sus manos y canta, llora, cada vez, como si nunca pudiera superar el asombro de haber sido salvado, como si nunca pudiera aceptar completamente que el Dios al que persiguió, lo perdonó. Y cuando le preguntan cómo se convirtió, cuando le preguntan qué lo llevó a Cristo, cuenta nuestra historia. Cuenta cómo nos obligaron a beber agua de desagüe. Cuenta cómo Dios nos protegió sobrenaturalmente. Cuenta cómo esa protección lo llevó a Él a la salvación. Y cada vez que cuenta esa historia, alguien más conoce a Jesús. Hoy, nuestra congregación ha crecido a más de 50 personas. 50. Sé que no es mucho comparado con las mega iglesias que existen en el mundo. No es mucho comparado con los ministerios que tienen miles de seguidores o presupuestos millonarios, o edificios impresionantes. Pero para nosotros, es un milagro, porque cada una de esas 50 personas eligió seguir a Cristo sabiendo el costo, sabiendo el peligro, sabiendo que la persecución puede volver en cualquier momento, sabiendo que Boko Haram todavía existe, todavía ataca, todavía mata. Y aún así, eligen quedarse, eligen creer, eligen seguir a un Dios que no promete que la vida será fácil, pero promete que nunca te dejará, nunca te desamparará, nunca te olvidará, incluso en el valle más oscuro, incluso en el agua más sucia, incluso en el miedo más paralizante. Él está allí. Y si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si sientes que Dios está en silencio, si sientes que has sido abandonado, si sientes que tu oración no está siendo escuchada, quiero que sepas algo. Quiero que escuches esto con todo tu corazón. Él no te ha olvidado. Él no te ha abandonado. Él no está ausente. Puede que no entiendas lo que está haciendo.
Puede que no veas el propósito, puede que no sientas su presencia, pero Él está allí, trabajando, obrando, protegiendo, preparando algo que tus ojos no pueden ver todavía. Puede que sientas que estás bebiendo agua sucia, agua de humillación, de dolor, de pérdida, de traición, de enfermedad, de soledad. Pero hay un Dios que puede hacer que esa agua no te enferme. Hay un Dios que puede protegerte de los efectos que deberían destruirte. Hay un Dios que puede convertir tu mayor vergüenza en tu mayor testimonio. Hay un Dios que puede usar tu historia para salvar a tus enemigos. Confía en Él. Incluso cuando no lo sientas. Incluso cuando no lo veas. Incluso cuando no lo entiendas. Incluso cuando parezca que Él está en silencio. Confía. Porque yo estuve donde tú estás. Yo bebí de ese cáliz amargo. Yo caminé por ese valle oscuro. Yo dudé. Yo tuve miedo. Yo cuestioné. Y puedo decirte con absoluta certeza, con cada fibra de mi ser, con la autoridad de alguien que ha visto a Dios obrar en lo imposible. Él es fiel, siempre. En los buenos tiempos y en los malos tiempos. En la luz y en la oscuridad. En la montaña y en el valle. Él es fiel. Y cualquier cosa que estés pasando ahora, no es el final de tu historia. Es el medio. El lugar donde Dios hace su obra más profunda. No llegaste aquí por accidente. No es el algoritmo de YouTube. Es Dios. Tal vez este testimonio llegó a ti porque alguien está orando por ti ahora mismo. Tal vez Dios quiere recordarte que no estás solo en tu valle. Tal vez necesitabas escuchar que incluso en el agua más sucia, Él puede mantenerte limpio. Tal vez necesitabas escuchar que el silencio de Dios no es ausencia, sino presencia activa que tus ojos todavía no pueden ver. Comenta desde qué país estás viendo este milagro. Me encantaría saber dónde está llegando esta historia. Y si este testimonio tocó tu corazón, si algo en ti resonó con esta historia, si sentiste que Dios te estaba hablando a través de estas palabras, compártelo, porque nunca sabes quién necesita escuchar que Dios todavía hace milagros, incluso en los lugares más oscuros, incluso en los momentos más desesperados, incluso en el agua sucia. Él está allí, trabajando, protegiendo, preparando tu testimonio. Siempre, para siempre. Amén. Wow, Dios mío, Padre eterno, lo que vivieron estos hermanos es terrible. Usted lo vio, lo acabó de escuchar. Así que, amados, nos toca orar, nos toca clamar a Dios para que estos hermanos que viven en estas naciones donde no aceptan el evangelio como un mensaje bíblico, no aceptan el mensaje de Jesucristo como verdadero, pues para que Dios alcance en misericordia a estas personas. Así que bendiciones.